Ah, Estoy en comunicación con el arzobispo de Huancayo, el cardenal Pedro Barreto. Pedro, muchas gracias por aceptar esta entrevista, muy amable como siempre. muy buenas noches, José. Si bien ustedes los cardenales son príncipes de la iglesia, también son ciudadanos del país donde nacieron. En este caso, usted como peruano, ¿cómo analiza la gestión de la presidenta constitucional Dina Boluarte Segarra? Bueno, como cardenal, en primer lugar, no somos príncipes de la iglesia, eso era antes. Es una confianza que nos da el Papa, en este caso el Papa Francisco, para acompañarlo en todo lo que él crea conveniente para el ejercicio de la misión evangelizadora. Con respecto a la pregunta, la Iglesia no puede participar en la política partidista, pero no puede la Iglesia eximirse de dar unas orientaciones respecto a los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Y mi parecer como ciudadano, como peruano, lo he manifestado ya en varias oportunidades, que es un gobierno que de alguna manera no ha aceptado un gravísimo error al principio de la gestión de la presidenta Dina Boluarte, porque murieron más de 40 peruanos y peruanas víctimas en algunos casos que no tenían nada que ver con la protesta. Y esto, aunque ya lo ha afirmado, que reconocía ese error o por lo menos pedía perdón, ya ha manifestado claramente la población de que no es querida. La democracia es, de alguna manera, está muy deteriorada y hace unos días la Conferencia Episcopal Peruana emitió un comunicado rechazando la actitud del Congreso de juzgar de manera sumaria a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia del Perú. ¿Qué opina de la gente que malintencionadamente dicen que en el Perú hay una dictadura, que el gobierno es genocida, cuando realmente hay un gobierno constitucional que asumió luego de la vacancia del golpista Pedro Castillo? No, en realidad, la presidenta Dina Boluarte tiene todo el aval jurídico y democrático. Nadie puede dudar de que es una presidenta que ha usurpado ese poder. De hecho, ahí no está la cuestión. La cuestión es que, de hecho, hay todo un proceso desde la toma de posesión del presidente Pedro Castillo de un sinnúmero de errores muy graves, de signos de corrupción. En este caso no podemos hablar lo mismo. Sin embargo, no hay una respuesta adecuada a las graves necesidades que tiene el pueblo peruano. Pero una autoridad que no tenga un respaldo popular difícilmente puede ejercer este servicio a la democracia, porque sin duda alguna este gobierno no goza de las simpatías de la gran mayoría del pueblo, porque en muchas circunstancias está totalmente, podríamos decir, de espaldas a las urgencias más significativas de la población. ¿Usted considera que Pedro Castillo gozaba de la simpatía del pueblo? No, definitivamente no. De hecho, tenía muy poca aceptación. La misma elección en la segunda vuelta, prácticamente entre ambos candidatos no pasaron de 30 a 35% de votantes, con lo cual está indicando que no tenía ninguna
mayoría en la población. Hay un tema que preocupa muchísimo a los peruanos, que es la sensación de inseguridad permanente, narcotráfico, sicariatos. Se dice que hay bandas criminales extranjeras como el Tren de Aragua de Venezuela, el Comando Vermelo de Brasil. ¿Cómo se le transmite un mensaje de esperanza al pueblo peruano que lamentablemente en muchos sectores del país está viviendo con miedo? Sí, es verdad que la inseguridad ciudadana ha llegado a extremos muy, muy graves. Y, sí, y también recientemente, hace unos días, aquí en Huancayo, hubo la desaparición de dos jóvenes de 16 años. Esto sí es algo real, ¿no? Pero este es un problema, yo diría, de una sociedad como la peruana que está muy fragmentada. Es decir, no hay principios, valores, no se busca el bien común y por tanto cuando no hay una democracia sólida, participativa, aparecen estos grupos, yo diría, delincuenciales que hacen de las suyas en una sociedad que está ya muy afectada por la situación de pobreza y marginación que vive. Muchas gracias, Pedro, muy amable como siempre. Que viva el Perú. Muchas gracias, Juan.